nos ayude a comprender estas verdades tan preciosas que nuestra mente humana natural muchas veces no puede entenderlo. Pero con tu ayuda, Señor, tú nos das revelación. Tú iluminas nuestro corazón y nos das esa capacidad por el poder de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, a poder presentar esta enseñanza a tu pueblo con claridad y que pueda cada uno entender y salir de aquí edificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero continuar en esta noche lo que comencé la semana anterior bajo el título Sanados por la palabra. Sanados por la palabra. Si usted no vino la semana anterior, esta enseñanza está en YouTube y va a estar también en Facebook, la página de la iglesia. Y está interesante porque es la introducción a lo que vamos a hablar esta noche, o a lo que voy a hablar esta noche. Y realmente, después de la enseñanza, está el testimonio de nuestra hermana Ana Maldonado. Ella dio un testimonio acá de experiencia personal que tiene que ver con la enseñanza de la sanidad física por la palabra. Y es como un sello a lo que estudiamos la semana anterior. Y también como una base para lo que vamos a hablar esta noche. Así que le sugiero, si usted tiene tiempo, lo mire en el tiempo libre que tenga en su casa, bajo el título Sanados por la palabra. Va a estar allí esta enseñanza y yo sé que va a ser de bendición a su vida. Amén. Gloria al Señor. Y allí miramos diferentes aspectos que no quiero volver a insistir en ellos porque sería, tengo otras cosas que hablar esta noche, pero básicamente es bueno decir a manera de recordatorio y de introducción para lo que voy a enseñar hoy, que el capítulo o el Salmo 107 es un salmo que está dirigido a aquellos que han sido redimidos del poder del enemigo. Y nos invita a alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y entonces expresa allí diferentes momentos por los cuales el pueblo redimido de Dios, en aquel tiempo el pueblo de Israel, pero hoy día es aplicable a la iglesia del Señor, atravesó por circunstancias donde ellos enfrentaron problemas, pero clamaron a Dios en su angustia y el Señor los libró. Esa es una frase que aparece varias veces. Y entre esas frases aparece esta que estamos mirando esta noche, donde Él dice que envió su palabra y los sanó. Pero el contexto inmediato está en el versículo 17 y dice: fueron afligidos los insensatos. Y yo mencionaba la semana anterior que insensato significa necio, significa sin entendimiento. Los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. O sea, el mismo pueblo de Dios, dejándose llevar por su carne, comienza a caminar a su manera y deja los principios de la palabra a un lado. Y esto trae aflicción a sus vidas. Aflicción de carácter físico. Enfermedades no cualquier enfermedad, sino enfermedades mortales. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice: su alma o su persona abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea, fueron enfermedades físicas que los llevaron hasta casi morir. Pero, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero entonces el versículo 20 dice: ¿cómo los libró? Envió su palabra y los sanó. Podemos decir, envió su palabra y su palabra los sanó. Es una manera de interpretarlo y de entenderlo. Dios los libró de sus aflicciones. Dios los libró de sus enfermedades. ¿De qué manera? Enviando su palabra. Y su palabra los sanó. Aleluya. Ahora, yo mencionaba la semana anterior que insensatos, necios, sin entendimiento, se refiere a personas que no ponen atención a lo que la palabra de Dios dice. No ponen atención a la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Y obviamente, pues comienzan a cosechar
lo que hay en este mundo, que no es otra cosa que pecado, maldad, enfermedades, aflicciones, etcétera, etcétera. Por causa de que cuando caminamos sin poner atención a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, estamos caminando en nuestra propia sabiduría. Y en nuestra propia sabiduría estamos actuando en nuestra propia manera humana de pensar. Y cuando caminamos así, hermanos, enfrentamos situaciones que tienen que ver con problemas físicos de alguna manera, problemas físicos que pueden ser hereditarios, pueden ser por exceso de trabajo, pueden ser porque realmente hay problemas emocionales, como yo decía la semana anterior, que pueden causar situaciones, problemas físicos, enfermedades tales como cáncer, problemas estomacales, artritis, diabetes, un montón de enfermedades que pueden tener su origen en la parte emocional nuestra. Pero ¿qué pasa? Cuando nos hemos apartado de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, en el momento que el síntoma llega, en el momento que vamos al doctor y nos diagnostica algo, lo primero que viene a nuestro corazón es temor. Amén. Temor. Y obviamente el mundo se nos cae encima, porque siempre esperamos lo peor. ¿Por qué? Porque estamos pensando de acuerdo a cómo el mundo piensa. Y conocemos vecinos, familiares que han tenido el mismo síntoma y terminaron en el hospital y después terminaron en la funeraria. Sí, y el primer pensamiento que se nos viene, hey, a mí me está pasando lo mismo que le pasó a mi tío. Y mi tío se murió de esto, entonces ¿qué es lo que va conmigo? Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos la actitud correcta, que es comenzar a poner nuestra mirada, no en la sabiduría del mundo y en la forma humana de pensar, sino en la manera o en la sabiduría de Dios y la manera de pensar de Cristo. Cuando llega el síntoma, cuando llega el diagnóstico, hay confianza y convicción interior que refuta el síntoma y el diagnóstico del doctor. De dentro sale como una defensa la palabra que está no en las páginas de la Biblia, sino ahora en nuestro corazón y en nuestra mente, domina nuestro pensamiento y sin darnos cuenta, en vez de salir palabras de temor de la boca nuestra, sale palabras de fe. No negando la situación, no negando el problema. Si un gran error que cometemos muchas veces es, pensando que estamos actuando en fe, decimos, no, yo no tengo eso. El doctor dice, no, es tal cosa. No, yo no tengo eso. Yo reprendo al diablo, yo no tengo eso. Negando los hechos, negando la situación, no es demostrando fe. Es actuando de una manera ignorante. Amén. Oiga bien, fe no es llamar las cosas que son como que no son. Eso no es fe. Cuando tú llamas al síntoma que está, el dolor está en tu cuerpo, tú dices, no me duele. No me duele. No me duele, yo no tengo dolor. Tú estás negando un hecho. Tú estás llamando las cosas que son como que no son. Y eso no es fe. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, se parece pero no es igual. ¿Cuál debe ser la actitud? Ok, el síntoma está, el diagnóstico está, yo no lo puedo negar, yo no lo puedo rechazar, ahí está. Pero la realidad es otra. La realidad es que Jesucristo llevó mis enfermedades en su cuerpo en la cruz del Calvario y que por su llaga yo fui sanado. O sea, cuando yo declaro lo que la palabra dice, yo estoy llamando las cosas que no son como que son, sin dejar de reconocer el hecho de que de verdad hay un síntoma. Y por supuesto, si hay un síntoma y hay un diagnóstico y te mandan medicina, medicamento, la sugerencia mía sabiamente es: toma el medicamento.
Y cuando hablo esto, hablo en sentido general, obviamente. Cada persona es una persona diferente y solo tú conoces el grado de fe que hay en tu vida para dejar de tomar la medicina o tomarla, ¿ok? Pero yo no te puedo decir desde este púlpito, tira la medicina. No, porque si te pasa algo me demandas. Amén. Aleluya. Entonces yo tengo que cuidar eso. Aparte de que no es sabio. ¿Por qué? Porque si la enfermedad está en tu cuerpo físico, tú vas a estar recibiendo tu sanidad por fe en la palabra. Pero tu fe quizá necesita ejercitarse y crecer y fortalecerse para que supere cualquier temor, cualquier duda, cualquier situación que realmente está trayendo esa situación de batalla en tu mente. O sea, mientras eso sucede, es sabio tomar tu medicina. Ahora llega el momento que tú mismo vas a decir no más medicina, o el doctor mismo te va a decir ya no la necesitas. Ser sanados por la palabra no necesariamente es ser sanados instantáneamente. Es algo que fallamos muchas veces. Venimos a un servicio de oración por los enfermos, oran por nosotros, pero nada pasa en el momento. El dolor sigue, la fiebre sigue, el problema sigue, y lo primero que viene a nuestra mente es, Dios no me sanó. Quizá Dios no me quiere sanar a mí. Él tiene un propósito conmigo a través de mi enfermedad. Esa es la filosofía de la mayoría. ¿Será que Dios ya no sana? Bueno, pues sigamos así como estamos. Pero eso no es correcto. Dios quiere sanar. Dios no quiere que tú estés enfermo. Pero ¿qué pasa? Que la sanidad no siempre es instantánea. Yo decía esto la semana anterior, y como hay personas que no estaban aquí la semana anterior, me gustaría repetirlo. Hay diferentes métodos en la escritura de sanidad física. La Biblia habla de los dones del Espíritu, dones de sanidades, que son dones sobrenaturales del Espíritu Santo, donde instantáneamente personas son sanadas de cualquier cosa. Pero la Biblia dice que esto pasa cuando el Espíritu quiere. No siempre. Es de acuerdo al propósito del Señor. La Biblia habla de sanidad imponiendo las manos, sanidad ungiendo con aceite, la oración de fe, la oración de los ancianos, etc. Pero la mayoría de las veces en mi experiencia me ha tocado ver que este tipo de sanidad instantánea, espectacular, ocurre en personas que no son creyentes o en personas que llevan poco tiempo de convertidos. De manera que Dios muestra su misericordia para que ellos fortalezcan su fe de esa manera. Pero cuando la persona ya lleva cierto tiempo en el evangelio, en conocer la palabra, Dios espera de nosotros que desarrollemos nuestra propia fe. Aleluya. Y es una disciplina. Dios nos ha dado su palabra. Y cuando su palabra es recibida, su palabra está diseñada para traer salvación, sanidad, liberación, victoria, fortaleza, bendición en todas las áreas. Su palabra tiene ese poder. Pero entonces requiere que cada uno de nosotros comience a trabajar de acuerdo a lo que esta palabra enseña. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice este texto, envió su palabra y su palabra lo sanó. Yo quiero mostrarte un ejemplo de lo que está hablando el salmista aquí. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, si tú buscas allí en tu Biblia, Segunda de Reyes, en el capítulo 20. Pon una mano allí en Salmo, ahorita venimos para aquí otra vez. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 20, mira lo que dice la Escritura. Cuando lo tengas dice, lo tengo. Segunda de Reyes 20, oh aleluya, bendito el Señor. Versículo 4, vamos a leer desde el 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, el rey Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así,
ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora, antes de seguir leyendo, es bueno que entiendas que cuando Dios dice eso, no es su voluntad que Ezequías muera. Pero Dios manda decir al profeta lo que va a suceder. Quizá Ezequías ha recibido esta enfermedad. No dice la escritura la razón. Al menos yo no he encontrado la razón. Y le dice Dios, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero el verso 2 dice, entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aleluya. Ezequías le recordó al Señor que él había andado delante de él en verdad, con corazón íntegro, y que había hecho las cosas que le agradaban a Dios. Ahora pon una mano allí, ya se te acaban las manos. Una mano está en Salmos y ahora la otra mano está en Segunda de Reyes. Pero mira en Éxodo capítulo 15, por favor. Éxodo capítulo 15. Aleluya. Cuando lo tengas, dice lo tengo. Versículo 26, Dios dijo al pueblo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié o permití a los egipcios, te enviaré o permitiré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. O sea, Dios se reveló al pueblo de Israel en este pasaje como el sanador del pueblo. En efecto, Dios se declara que su nombre es Jehová Rafa. Este nombre en hebreo significa Jehová el que te sana, Jehová el sanador. Ahora, Dios se identifica como que Él es el sanador. Este es su nombre. Él tiene varios nombres. Él es Jehová el proveedor. Él es Jehová mi paz. Él es Jehová mi justicia. Él es Jehová mi pastor. Pero aquí Él se revela como Jehová el sanador. Y Dios dice, si tú haces lo correcto delante de mis ojos, si tú guardas mis mandamientos, si tú realmente haces las cosas como deben ser, ninguna enfermedad vendrá sobre ti, porque yo soy el que te sana, no el que te enferma. Yo soy el que te sana. Ahora Ezequías le recuerda eso a Dios. Ezequías dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. En otras palabras, tú dijiste que si nosotros caminamos correctamente delante de ti, tú serías nuestro sanador. Aleluya. Ezequías volteó su cara hacia la pared. Esto es una forma de mirar como que no quiso mirar otra cosa. No quiso mirar lo que había a su alrededor. Él quiso mirar a Dios. Aleluya. Aleluya. Si tú estás enfermo, tú debes hacer lo mismo. Deja de mirar hacia donde puedes encontrar tristeza, temor, duda, incredulidad, opiniones de otras personas. Vuelve tus ojos hacia la pared. O sea, es una forma de hablar entre tú y Dios. Mira solamente a Dios. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración
y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dios envió su palabra. Y su palabra sanó a Ezequías. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro sanador. Si mi nombre es Félix Brito, porque este nombre me lo pusieron mis padres y Brito es por parte de mi papá, Abreu por parte de mi mamá, yo seré Félix Brito Abreu hasta que me muera. Si Dios deja de ser el sanador de su pueblo, Él tiene que cambiarse el nombre. Porque su nombre es Jehová el sanador. O sea, mucha gente dice, ya el Señor no sana. O Él sana cuando Él quiere, cuando Él no quiere no sana. Pero entonces eso no da confirmación a lo que su nombre es. Su nombre es Jehová el sanador. Jehová el sanador. Jehová el sanador. Aunque eso fue hablado en el antiguo pacto, en este nuevo pacto, Dios sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, yo soy Jehová, yo no cambio. Entonces tú y yo estamos tratando aquí con un Dios que es el sanador de su pueblo. Él se deleita en sanar a su pueblo. Aleluya. Ahora, ¿cómo puedo decir yo eso con base? Bueno, Jesús vino a esta tierra como la revelación del Padre. Jesús vino a revelarnos a Dios como el Padre nuestro. Y Jesús, cada vez que vio gente enferma, sintió compasión hacia los enfermos e hizo todo lo posible porque hubiese sanidad. Ahora, yo mencionaba la semana pasada y lo vuelvo a mencionar en esta noche, Jesús no sanó a todos. En Nazaret, su pueblo, donde Él se crió, Él llegó allí y no pudo, no dice no quiso, no pudo hacer allí ningún milagro. Porque la incredulidad de ellos era muy grande. O sea, nosotros tenemos la idea de que Jesús andaba por todos lados sanando aquí, sanando allá, sanando allá, sanando allá. No, así no era. Jesús venía a la sinagoga o enseñaba al pueblo en la calle, donde fuera, en el campo, y les hablaba la palabra para que ellos escucharan y recibieran fe. Y entonces los sanaba. Sí, en muchos lugares, y yo mencioné esto la semana anterior, se nos dice que la gente venía para oírle y ser sanados. Para oírle y ser sanado. No para ser sanado, para oírle y ser sanado. Ahora, esto no quiere decir que Jesús no podía fluir en los dones del Espíritu y sanar a personas de una manera que ellos ni se lo esperaban, porque los dones del Espíritu actúan así. Pero por lo regular Jesús sanaba cuando Él enseñaba. En Nazaret Él enseñó y nadie vino para que fuera sanado. Solamente unos pocos enfermos de leves enfermedades, de leves cosas. Pero la gente no trajo a sus enfermos porque no creyeron en Él. Eso Él no pudo sanar. Eso es muy bueno que tú y yo lo entendamos. Es muy bueno. La palabra es Jesús hoy día aquí en la tierra. Desafortunadamente no todos creen la palabra. No todos ponen atención a la palabra. No todos tienen a esta palabra como la palabra de Cristo, la palabra de Dios que tiene poder para sanar. O sea, el resultado es el mismo. No hay sanidad para ellos. Pero no es porque Dios no quiera. Él envió su palabra y los sanó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, eso es precioso, ¿no es cierto, iglesia? Nosotros tenemos hoy día la escritura que dice que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, ¿no es cierto? Mira Isaías capítulo 53. Isaías 53, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 53. Cuando lo tengas dices amén. Mira lo que dice el versículo 3.
despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesús proféticamente, 700 y tantos años antes de que Jesús viniera, Isaías profetizó esto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, él no está hablando de Jesús cuando estaba en su ministerio en la tierra, despreciado y que no lo estimamos. Jesús no era un varón de dolores cuando él estaba caminando por las calles de Jerusalén o Capernaum o lo que fuera. Jesús era un hombre sano, fuerte, vigoroso. Aleluya. Experimentado en quebranto, no estaba experimentado en quebranto cuando él estaba en su ministerio. El cuadro aquí es cuando él estaba en la cruz, o desde que él fue arrestado para ser hecho pecado por nosotros. ¿Me está entendiendo esto? Es muy vital. Desde el momento que él fue arrestado, porque él se dejó arrestar. Él se dejó arrestar, porque él dijo: la hora ha llegado. Él comenzó a sufrir y comenzó a padecer espiritualmente, emocionalmente, físicamente, de una manera terrible, que no hay palabras para describirlo. Pero el versículo 4 dice: ciertamente, seguramente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todos esos dolores que él experimentó, todo ese quebranto que él experimentó, no fue por causa de él mismo, sino que él llevó nuestras enfermedades, nuestro quebranto, nuestros dolores. O sea, el cuadro aquí es que cuando él fue arrestado, hasta que él murió en aquella cruz, todo dolor que él sufrió, todo quebranto que él sufrió, fue nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra tristeza, nuestra aflicción, de una manera sustitutiva sobre él. De manera que podemos traducirlo de esta manera: ciertamente llevó él nuestros cánceres, nuestras diabetes, nuestras artritis, nuestros problemas coronarios, nuestros problemas cerebrales, nuestros problemas de huesos, nuestros problemas de sangre, nuestros problemas del hígado, nuestros problemas estomacales, nuestros problemas de pulmones, nuestros problemas de toda parte afectada en nuestro cuerpo. Él lo llevó sobre él, él lo sufrió sobre él lo cargó sobre su persona. Aleluya. Y el profeta dice: ciertamente llevó él, ciertamente llevó él. O sea, no hay duda alguna que el quebranto que vimos en él, que los dolores que vimos en él fueron nuestros dolores, que Dios los puso sobre él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esto fue lo que pensaron la gente que crucificó a Jesús, o que lo vieron allí, que Jesús estaba crucificado porque él fue un blasfemo, porque él fue un pecador, porque él había blasfemado contra Dios, diciendo que Dios era su Padre. Ellos pensaban que Dios estaba haciendo justicia, matando a Jesús. Y el profeta dice: no, Jesús estaba muriendo y sufriendo por nosotros, en nuestro lugar. Versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fuimos nosotros los rebeldes, fuimos nosotros los pecadores, fuimos nosotros los inicuos, fuimos nosotros los que merecíamos morir, fuimos nosotros los que recibimos la paga de nuestro pecado, que es la muerte, la enfermedad, la dolencia, todo lo que lleva a muerte. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo para recibir esa relación bonita con Dios, donde podemos estar en paz con Dios, fue sobre él. Él sufrió el castigo para que tú y yo podamos tener una relación con Dios como Jesús la tenía antes de ir a la cruz. Y por su llaga, fuimos. Note que el profeta lo pone en pasado. Fuimos nosotros curados.
Por su llaga. Por su llaga. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, espiritualmente Él llevó el castigo de nuestra paz y nos trajo la posibilidad de poder estar en paz con Dios. Cuando nosotros oyéramos el mensaje. Pero su parte física sufrió para que por su llaga, el resultado de sus heridas, que representan toda clase de enfermedad, por su llaga fuéramos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, verso 6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso, diga conmigo, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando dice Jehová quiso, habla de, es una palabra, un verbo que implica deleite. Jehová se deleitó en quebrantarlo. ¿Por qué? Sujetándole a padecimiento. La palabra padecimiento es la misma palabra o traducida de la misma palabra hebrea que se traduce enfermedades en verso 4. Sujetándole a enfermedades. Otra traducción dice haciéndolo enfermo. Jehová quiso quebrantarlo haciéndolo enfermo a Jesús, para que tú y yo pudiéramos recibir sanidad. Oh, precioso es el Señor. La sanidad física fue comprada en la cruz del Calvario para ti y para mí. Y desde el punto de vista de Dios es un hecho ya que tú has sido sanado. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, mira en Primera de Pedro capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 2. Gloria a Dios. Eso es poderoso, hermanos. Es poderoso porque estamos hablando de la vida o sanados por la palabra. Él envió su palabra. Jesús es la palabra. Él envió su palabra y su palabra nos sanó. Y en la cruz del Calvario Él nos sanó. Él proveyó sanidad física para ti, para mí, independientemente de cuál sea el diagnóstico. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, no dice vas a ser, fuisteis sanados. Ahora, él mismo llevó, obviamente Pedro está tomando el cuadro de Isaías 53 y está hablando acá. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados. Ahora déjame ponerlo de esta manera. Por cuanto, déjame poner esto acá. Por cuanto Jesús llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, yo hoy puedo vivir libre del poder del pecado, de la culpa del pecado, y vivir a la justicia, vivir para agradar a Dios. Él hizo la provisión en el Calvario. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, yo puedo vivir en la manera que Él hizo. Que yo quiera o no quiera, ese es mi problema. Que tú quieras o no quieras, ese es tu problema. Tú puedes vivir en santidad.
Tú puedes vivir la vida que Dios manda que tú vivas para agradar a Dios, no para agradar al diablo. Tú puedes porque Cristo lo proveyó para ti cuando Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Tus pecados ya no tienen poder sobre tu persona porque Él los llevó sobre su cuerpo. Cuando yo creo que los pecados que había en mí, que pueden venir a mí en cualquier momento, Jesús los sufrió en su cuerpo, en su persona, eso me está diciendo que el pecado ya no tiene poder en mí. Y si yo tomo esa palabra con seriedad, yo comienzo a creer, a apropiar, a declarar que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Como Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Por causa de que hubo alguien que sufrió ese pecado en la cruz del Calvario y desarmó el poder del pecado y arrancó el poder del pecado para que el pecado ya no me pueda más condenar ni dominar. Aleluya, aleluya. Pero en la misma cruz que Él llevó mis pecados, Él llevó mis enfermedades. Y en la manera que Él llevó mis enfermedades, ahora por esa palabra yo puedo decir, por su herida yo fui sanado. Por su herida hay sanidad espiritual primeramente, hay sanidad emocional para mí, pero también hay sanidad física para mí. Por su herida yo fui sanado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando creemos firmemente y actuamos o ponemos en acción nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice y no lo que la gente dice, nada puede impedir que el poder de la palabra haga que todas las cosas se conviertan exactamente como la palabra dice. Todo lo que hay que hacer es creer lo que la palabra dice y no lo que mi mente dice. Todo lo que la palabra dice y no todo lo que la gente dice. Y es una decisión que tú y yo necesitamos hacer. Es nuestra responsabilidad negarnos resueltamente a ver, creer o pensar en las cosas que contradicen la palabra. Es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Tú tienes dos opciones si estás enfermo. Tirarte en tu cama y comenzar a pensar en que te vas a poner peor, en que la situación se va a agravar, en que cuando vayas al doctor otra vez seguramente te dice que ya la situación se empeoró. O tú tienes la opción de decir, Señor, gracias porque por tu llaga yo fui sanado. El dolor todavía está ahí, Señor, pero por tu gracia, Señor. Oh, yo creo lo que tu palabra dice más de lo que mi síntoma me dice. Mi síntoma me trae un mensaje a mi mente. Tú estás enfermo, te vas a morir. El diagnóstico te trae un mensaje a tu mente. Tú estás enfermo, te vas a morir. De eso nadie se ha recuperado. Pero la palabra trae otro mensaje. ¿Cuál mensaje tú vas a creer? Y déjame decir algo, iglesia, porque esto es muy importante. Muchas personas reciben sanidad física a través de los dones del Espíritu. Reciben sanidad física a través de la fe de otra persona. Pero con el tiempo, el síntoma vuelve. Y como no están afirmados en esto que estoy enseñando esta noche, la persona recibe otra vez el síntoma como que es algo que le mandó Dios. El diablo es el que se lo mandó. Pero ellos lo reciben como Dios se lo mandó. Ay, yo no sé, yo pensé que estaba sano, pero mira, otra vez tengo lo mismo. Cuando dices eso, recibiste el paquete otra vez. No tienes la fuerza espiritual para decir, no, diablo, yo soy sanado por la llaga de Cristo. Yo no soy receptor de esto, esto no es para mí. Llévatelo en el nombre de Jesús. Y resistirlo como resistes al pecado, como resistes al diablo, como resistes cualquier otra cosa, no es tuyo.
No negamos el síntoma o el diagnóstico, pero sí le negamos al síntoma o al diagnóstico el derecho de reinar sobre nosotros. No tiene derecho. Ha llegado, pero se tiene que ir, porque por su llaga yo fui sanado. Y cada vez que yo hable, debo hablar eso. Y cada vez que yo ore, debo darle gracias a Dios por eso. Y cada vez que venga a mi mente, yo debo comenzar a repetir lo mismo. Gracias, Señor, por tu llaga yo fui sanado. Y se puede hacer una situación difícil, pero es necesario. Es un combate, es pelear la buena batalla de la fe. Esto es pelear la buena batalla de la fe. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo puedes entender? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ponernos de parte de Dios, no de parte del pensamiento humano. Y aprender a caminar con Dios. Si Dios dice por su llaga fuimos sanados, entonces somos sanados. Y debemos hablar eso. Y creer eso. Y meditar en eso. Porque esa es la manera que la fe viene. Y se manifiesta la sanidad. Pero hay que hablar lo que Dios habla. Mucha gente dice, pero yo no voy a mentir. Si me duele o no voy a decir que no me duele. No, no vas a decir que te duele. Eso sería mentir. Pero si te duele, tú puedes decir, por su llaga yo fui sanado. Jesús llevó mis dolores. Él es el que perdona mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Eso no es mentir. Eso no es mentir. Eso es decir lo que Dios dice. ¿Sí me entienden? O sea, mucha gente refuta esto y dice, no, pero yo no voy a mentir, pastor. Si me duele, voy a decir que me duele. No, tú puedes decir lo que tú quieras. Tú eres dueño de tu boca. Pero no todas las palabras que tú hablas te ayudan. Es más, debemos aprender a hablar las palabras que Dios habla. Y si Dios dice que por su llaga fuiste sanado, ¿por qué seguir diciendo, pero me duele? Cada vez que te duela, di, Señor, gracias que tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. Señor, tú eres el que perdonas mis iniquidades, todas mis iniquidades, como dice Salmo 103. Y el que sanas todas mis dolencias. Tú no hablas lo que te duele, o tú no hablas el síntoma, o tú hablas la palabra. El pensamiento puede venir a tu mente, pero si tú no hablas lo que tú piensas, ese pensamiento no puede tener poder sobre ti. Tú y yo le damos poder a nuestros pensamientos con nuestras palabras. O no digo a nuestros pensamientos, a los pensamientos. Los pensamientos vienen de afuera. O quizá vienen de adentro, pero de la parte carnal nuestra, del síntoma. Cuando yo le doy voz a mi pensamiento, yo le doy poder a mi pensamiento y ese pensamiento me domina. Pero cuando el pensamiento viene, te vas a morir, estás enfermo, mira qué delgado estás, mira qué pálido te ves, mira, pero tú no te has visto al espejo y no falta quien viene y te dice, oye, pero ¿te sientes bien? Yo te veo tan flaco. Oye, pero yo te veo, oye, ¿te sientes bien? Y como que eso te tiende a asustarte, pero es allí donde tú vas al espejo y te miras y dices, Señor, gracias porque tú me sanaste. Gracias porque tú me sanaste. Gracias, Señor, porque por tu llaga yo fui sanado. Cuando tú hablas eso, tú le quitas el poder al pensamiento que te trajeron cuando te dicen qué flaco te ves o qué flaca te ves. Ay, pero qué ojeroso. Ay, pero qué esto. Oye, pero mira, ¿no has ido al doctor? Iglesia, hay amigos y amigas. Amén. No sé si te has topado con alguno. ¿Ah? A lo mejor te quieren ayudar, lo están diciendo con la mejor intención. Pero nosotros estamos en otra frecuencia. Se acepta que tengan el cariño para con uno y que se preocupen por uno, pero no debemos permitir que pensamientos y palabras que contradicen la palabra de Dios dominen nuestra vida, porque entonces estamos poniendo esto a un lado
Y es como que estuviéramos poniendo a Jesús a un lado para poner atención a lo que otros nos dicen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le dijo a Abraham: te he puesto por padre de mucha gente. Tu nombre ya no será más Abraham, sino será Abraham. Y esa diferencia de Am cambiaba el significado de su nombre. El nombre Abraham significa padre exaltado, pero el nombre Abraham significa padre de multitudes. Y cuando Abraham tenía 100 años, su esposa 90 y era estéril. Cuando ya ellos habían perdido toda esperanza de tener familia, habían tenido un solo hijo y no era de su esposa, y usted sabe la historia. Dios se le aparece en capítulo 17 de Génesis y le dice: Abraham, anda delante de mí. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, porque te he puesto, no dice te voy a poner, te he puesto, te he hecho padre de multitudes. Te he hecho padre de multitudes, te he hecho. Eso es pasado. Amén. Eso es pasado. Romanos 4 dice: Abraham recibió esa palabra y la recibió del Dios que tiene poder para levantar los muertos y el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Y dice: y creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchedumbre de gente, como se le había dicho: así será tu descendencia. Ahora presta atención. Creyó en esperanza. ¿Qué es lo que Abraham creyó? Es más, míralo en tu Biblia, en Romanos capítulo 4, porque te lo estoy diciendo de memoria, pero quizá leyéndolo tú puedes captarlo mejor. Estamos aprendiendo a hablar el lenguaje de Dios, a entender el lenguaje. Dios habla en tiempo pasado, es algo que Él ya hizo. No necesariamente que ya se manifestó en nuestra vida en lo natural, pero es algo que ya Dios hizo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Isaías lo pone en tiempo pasado, cuando todavía no había sucedido. Jesús estaba lejos de venir a la tierra en aquel tiempo, pero Dios lo pone ya en tiempo pasado. En la mente, acuérdate que Dios es un Dios de hoy. Él es eterno, Él no es de ayer ni de mañana, Él es de hoy. Cuando Dios habla, Él hace lo que Él hace cuando Él lo habla. Aleluya, aleluya. Para Él un día es como 1000 años, para Él 1000 años es como un día. Isaías lo pone en tiempo pasado. Es algo que ya está hecho. Y todavía Jesús no había venido a la tierra. Pero en la mente de Dios ya es un hecho. Pedro lo confirma y lo pone en tiempo pasado: por cuya herida fuisteis sanados. Tiempo pasado, todavía tú y yo no existíamos, pero ya la palabra fue hablada. Por cuya herida, la herida de Cristo, fuisteis, no vas a ser, fuisteis sanados. Para tú y yo estar de acuerdo con Dios, tenemos que aprender a hablar su lenguaje. Si Él dice fuisteis sanado, ¿por qué vamos a decir yo sé que algún día yo voy a ser sanado? No estás hablando el mismo idioma con Dios. Dios no está diciendo algún día te sanaré. Dice que ya lo hizo. Capítulo 4 de Romanos. Aleluya. Versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto, no dice te voy a poner, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. A quien creyó. ¿Qué es lo que Abraham creyó? ¿Ah? ¿Cómo?
¿Que iba a ser padre? No. Que ya era padre de mucha gente. Abraham creyó a Dios. Oye bien lo que dice. A quien creyó, el cual da vida a los muertos. O sea, es un hombre de 100 años. Su esposa de 90. Estéril durante toda la vida. Ya no hay esperanza, humanamente hablando, de procrear. Pero si Dios le dice, te he puesto por padre de mucha gente, Dios definitivamente me tiene que resucitar. Mi cuerpo físico, 100 años. Ya pasó el tiempo de reproducción. Mi esposa ya no puede, porque ya pasó su tiempo. 90 años. O sea, Dios tiene que ser un Dios que da vida a los muertos para que su palabra pueda ser verdad. Y Dios llama a las cosas que no son. Yo no soy padre de nadie y Dios me dice soy padre de mucha gente. Si Abraham creyó, Abraham entendió que Dios es un Dios que tiene poder para dar vida a los muertos. Y que Dios es un Dios que llama lo que no es como que es. Cuando Él te dice por su llaga fuiste sanado, no es manifestado en tu cuerpo físico y tú mismo lo sabes porque el dolor está o el síntoma está. Pero Dios dice que fuiste sanado. Si Él dice fuiste sanado, Él te ve sano. Él tiene poder para que su palabra haga en ti físicamente la sanidad que Él dice que te dio. Él llama lo que no es como que ya es. Verso 18. Él creyó. ¿Qué es lo que Él creyó? Pero ¿qué es lo que Él creyó? Que Él tenía muchos hijos. Está bonito. Esa es tu traducción. Ya, padre de mucha gente que tiene muchos hijos. Cuando no tenía. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. Para llegar a ser, ¿qué? Padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó lo que Dios dijo para llegar a ser como Dios dijo. Déjame ponerlo de esta manera. ¿Me estás entendiendo? O sea, Abraham creyó que él era lo que Dios dijo que era. Que Dios dijo que era padre de mucha gente. No que iba a ser algún día padre. No, yo te he puesto por padre de mucha gente. Tu nombre será Abraham. Yo dije esto una vez en una de estas enseñanzas hace algunos meses. Piensa acerca cómo Abraham se sintió cuando él le dijo a su familia, a sus criados, a sus trabajadores, no me llamen más Abraham, llámenme Abraham, porque yo soy padre de mucha gente. ¿Cómo tú piensas que la gente lo miró? ¿Qué le pasó? Los cables como que se cruzan. ¿Tú viste lo que dijo? Lo que dijo el jefe. ¿Tú viste lo que dijo? Es el que les paga a ellos. Ellos tienen que tener cuidado con lo que hablan. Pero ¿tú viste lo que dijo? Como que ellos no entendieron quizá. Pero Abraham prefirió hacer el ridículo delante de ellos y agradar a Dios que hacer el ridículo delante de Dios y agradar a ellos. Y él creyó que ya él era padre de mucha gente para llegar a ser. Tú tienes que creer lo que Dios dice para llegar a ser lo que Él dice que eres. Oh, eso está claro. ¿Me entiendes tú? Ese es como Dios funciona. Este es el lenguaje de Dios. Dios dice, Jesús llevó tus enfermedades en su cuerpo sobre la cruz. Él sufrió tus dolores y por su llaga tú fuiste sanado. Si tú fuiste sanado, tú eres sano. Tú debes creer lo que Dios dice para llegar a ser. ¿Qué pasa? Cuando tú lo crees y comienzas a hablarlo como Abraham comenzó a hablarlo, si no lo quieres decir en público, no lo digas para que la gente no se ría de ti.
Pero cada vez que tengas una oportunidad, di: Señor, gracias porque tú me sanaste. Señor, gracias porque tú llevaste mis enfermedades en la cruz. Señor, gracias porque por tu llaga yo fui sano. Y cada vez que la gente te pregunte cómo estás, maravilla. Amén. Tú no estás hablando de acuerdo a cómo tú te sientes. Tú estás hablando de acuerdo a cómo Dios dice. ¿Y qué pasa con esto? Tú sabes que tú estás hablando la palabra de Dios, que tiene poder para llamar lo que no es como que es, y para dar vida a los muertos. Esa palabra tiene poder creativo. Y tú estás entendiendo que de la misma manera que Abraham pudo tener hijos, Dios trató con su cuerpo y Dios trató con el cuerpo de su esposa. Mira lo que dice el texto, y con esto ya termino porque el tiempo ya se me... Pero es tremendo, ¿no es cierto? ¿Ah? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe hablando, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer lo que había prometido. Oh, gloria, gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, Él envió su palabra y su palabra nos sanó. Vamos a aprender a hablar el lenguaje de Dios. Si Él dice que Él te sanó, entonces tú debes decir: Él me sanó. Por su llaga yo fui sano. Jesús llevó mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. Él es el que perdona todas mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Todas mis dolencias. Te duele la cabeza, Él es el que sana todas mis dolencias. Te duele el pecho, Él es el que sana todas mis dolencias. Te duelen los riñones, Él es el que sana todas mis dolencias. Te duelen los huesos, Él es el que sana todas mis dolencias. Te duele lo que te duela, Él es el que sana todas mis dolencias. Desde mi cabeza hasta mis pies, el Señor es el que sana todas mis dolencias. Él llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores para que yo no los tenga que sufrir, para que yo pueda estar libre de ellos. Él es mi sanador, Él es mi sanador, Él es mi sanador. Bendito el nombre del Señor. Él es quien Él dice que Él es. Él hace lo que Él dice que Él hace. Él funciona como Él dice que Él funciona, y tú y yo necesitamos someternos a Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La semana que viene yo quiero continuar en esto, porque hay más. Hay más. Iglesia, yo estoy convencido, si nosotros ponemos esta palabra a funcionar en nuestra vida, tú y yo veremos la gloria de Dios. Tú y yo veremos sanidades como tú no tienes idea, porque la palabra tiene poder. La palabra es viva y eficaz. La palabra fue enviada para sanarnos y Él tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Oh, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Señor por este tiempo tan precioso. Comienza a adorar al Señor. Si puedes levantar tus manos y comenzar a decir: gracias Padre por tu palabra. Gracias porque tu palabra me sanó. Oh Señor, gracias porque tu palabra es Cristo. Y Cristo llevó mis enfermedades en su cuerpo en la cruz del Calvario. Él sufrió mis dolores para que yo pueda ser libre de ellos. Padre, gracias porque allí en la cruz no solamente llevaste mis pecados en el cuerpo de Cristo, pero también pusiste sobre su cuerpo mis enfermedades. Porque tú quieres que yo viva libre, libre del poder del enemigo, libre del poder del pecado, del poder de la enfermedad, para que yo pueda tener un cuerpo sano y fuerte para servirte a ti. Gracias Señor, porque en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, toda dolencia que ataca mi cuerpo,
y declaro que ninguna enfermedad tiene derecho a estar en mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Diablo, quita tu mano de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Yo recibo por la fe lo que Dios dice que es mío. Yo recibo por la fe lo que Dios dice que es mío. Tú no puedes quitarme lo que mi Padre me ha dado. Tú no puedes arrancar de mí lo que mi Dios ha puesto en mi mano. Aleluya. 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 Oh, en el nombre de Jesús, declara lo que Dios dice que eres. Declara lo que su palabra dice que eres. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, mi alma te alaba esta noche. Mi alma te adora esta noche. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios, tú eres bueno. Tú eres grande. Tú eres maravilloso. Aleluya. Adoremos al Señor.